Pasa algo. Si apagamos las estufas, yo sé que dan mucho calor, los que están debajo de la estufa se pueden llegar a atorrar, soy consciente de ello, ¿vale? Pero si las apagan, luego cuesta mucho de encender y el ruido, ¿vale? Entonces yo lo que les recomiendo es, si les molesta, que probablemente les pueda llegar a molestar, si se mueven ustedes es más fácil, ¿vale? Porque si no, si imagínense que todos los que les molesta apagan las 4 estufas, nos va a dar frío a todos enseguida, ¿vale? Y les aseguro que cuestan encenderlas, ¿vale? Entonces nos movemos un poquito, ¿vale? Y dejamos que la estufa continúe haciendo su trabajo, ¿vale? Ya lo iremos aprendiendo, porque son nuevas y todavía no sabemos eso. Pero bueno, la verdad es que gracias a Dios, poco a poco vamos climatizando el local. Cuando venga el verano ya veremos qué hacemos para no pasar calor, aunque tiene pinta de que aquí tanto no vamos a pasar, ¿eh? Pero bueno, quiero empezar con esto. Quiero dar las gracias a tanta gente que durante la semana viene para trabajar en la casa de Dios, ¿vale? Miren, eso saben lo que significa, que hay personas que deciden invertir su tiempo en la casa de Dios. Hay gente que no puede venir, me llama durante la semana, mucha gente me llama y pastor, y yo no puedo ir, ¿qué puedo hacer? Todo eso bendice, porque quiere decir que nuestro corazón está en este lugar, ¿vale? Entonces, lo más urgente, lo más gordo, lo más complicado ya está hecho. Era mudarnos y era el tema de la plataforma y 4 cosas más. El resto, poco a poco, lo iremos haciendo. Así que la prisa es la que nosotros seamos capaces de darnos, ¿vale? Por lo demás, los sábados estamos viniendo un grupito ya un poquito más grande de gente y eso adelanta bastante. Así que muchas gracias a todos. Yo quiero compartir simplemente a modo de testimonio personal. Los 3 sábados que llevamos haciendo labores de trabajos aquí en el templo, personalmente, qué bien que nos lo pasamos. No sé si concuerdan conmigo. Nos reímos, nos hacemos bromas, se nota que nos lo pasamos bien, que estamos a gusto. Eso es iglesia, eso es hacer familia. Así que gracias por hacer de esos momentos de trabajo, muchas veces duros, momentos tan agradables y momentos tan bendecidos, y que tanto, no solamente a nivel personal, sino que a su vez seguro que bendicen a otras personas. Así que gracias por eso. Les animo a que sigan adelante con el tema de la colaboración, ¿no? La palabra colaboración, algún día hablaremos de eso, no es una de las que más me guste para hablar de cuando tenemos que hablar de las cosas del Señor, pero bueno, el apóstol Pablo decía que eran colaboradores del reino, ¿verdad? Así que vamos a tomarlo en ese sentido. Así que bueno, quería decir esto, muchas gracias a todos. Cada detalle, el bocadillo que alguien se preocupa por hacer, la llamada, no puedo estar, pero me gustaría, no puedo estar físicamente, pero si hay que poner dinero, ahí lo pongo. Todo eso bendice. Así que gracias por cada detalle. Amén. Muy bien, ese aplauso para la iglesia. Miren, y hablando de eso, quiero hablar de algo. Sentía en mi corazón, estuvimos hablando con el pastor Barabacci. Bueno, ustedes muchos ya saben, la iglesia de Valencia, el CCE de Valencia, hará cosa de 4 o 5 meses atrás, más quizás. Yo es que para los meses soy un poco malo. Ellos también se cambiaron de local, no sé si conocen, yo sé que muchos sí. Ellos son una iglesia bastante numerosa y estaban en un local aún más pequeño que el que teníamos nosotros antes. Estaban haciendo ya casi 3 cultos para poder suplir la asistencia de todo el mundo. Y gracias a Dios el Señor les mostró, les dio el lugar. Ahora tienen un lugar donde caben todos en un solo culto. Tienen un templo precioso, también hicieron su tiempo de trabajo juntos para acondicionar ese nuevo local. Y resulta que por un motivo que no sabemos, tanto Gandía como nosotros también nos hemos cambiado de local. Gandía le pasaba lo mismo. Gandía estaban haciendo 2 cultos y estaban pensando en hacer un tercero. En un local pequeño, los que conocen el templo de Gandía saben que no caben allí más de 150 personas, y siendo muy creativos cómo ponerlas allí. Pero lo cierto es que también han conseguido una nave grande, una nave increíble, una nave que está muy bien, necesita mucho trabajo, así como esta también.
Y por lo tanto, el hecho de hablar con el pastor Barabachi nos ha hecho hablar de cosas que estamos viviendo como iglesias tanto Ontinyent como allí en Gandía, en común, problemas en común. Temas que ahora mismo estamos viviendo y que de alguna manera nos están uniendo en esta misma perspectiva, en este mismo momento de vida de iglesia. Y una de las cosas que hablábamos era de que hay que luchar mucho contra un enemigo persistente. Miren, me acordaba de muchos de ustedes, de mí mismo también, pero especialmente de algunos que lo sufrieron más, en este tiempo de gripes y de virus que hemos estado pasando, ¿vale? He visto hermanos pobrecitos que, madre mía, no se les va la tos y que lo llamabas una semana a la siguiente y estaban igual. ¿Cómo puede ser si siempre ha durado una semana la gripe? El constipador resulta que dura como 3 semanas. Qué persistente ese virus, qué fuerza que tiene y cómo fastidia la vida de las personas. Bueno, hay un virus dentro de la iglesia que es así de persistente. Se llama apatía. No sé si lo conocías. Mira, la apatía es una palabra interesante, es una palabra que podemos utilizar. Mira, me siento apático. O en ese lugar se nota una apatía tremenda. Y muchas veces no sé si sabemos exactamente cuál es la definición de apatía, pero la vamos a decir muy fácil y realmente va a resumir muchas cosas. Apatía es falta de pasión. ¿Sí? Falta de pasión. El prefijo a quiere decir falta de o sin algo, ¿vale? Y patos puede traducirse de muchas maneras: sufrimiento, vigor, fuerzas, y en este caso, pasión. Cuando una iglesia pierde la pasión, pierde todo. Cuando una iglesia entró en una dinámica de apatía generalizada, está perdida. Así que yo quiero invitarte, quiero desafiarte a que juntos vivamos durante unas semanas una serie. Está basada en el libro de Nehemías. Me preguntaban los chicos de producción: pastor, ¿y cuál es el pasaje de hoy? Hoy no hay pasaje, porque es el libro entero. Es el libro de Nehemías. No vamos a poner ahí todo el libro de Nehemías, ¿verdad? Pero básicamente hoy vamos a hablar de los primeros 2 capítulos de este interesante y desafiante libro de la palabra del Señor. Y yo quiero que te quedes con una frase, porque eso es lo que va a dar título a nuestra serie. Levantémonos y edifiquemos. Muy acorde a lo que estamos viviendo. Estamos edificando un nuevo templo, pero al mismo tiempo queremos edificar un nuevo tiempo en la vida de nuestra iglesia. Y eso requiere que nos pongamos las pilas y que la apatía no gane terreno en medio de nosotros. Hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante. Realmente son 3 cosas muy importantes que tienen que ver con la pasión, que tienen que ver con la necesidad de combatir la apatía. Son 3 cosas que vas a identificar fácilmente: visión, pasión y fe. ¿Te animas a decirlo conmigo? Visión, pasión y fe. ¿Vale? Esas 3 cosas son las que van a marcar de una forma contundente la diferencia entre una iglesia apática y una iglesia apasionada. ¿Qué pasaba con Nehemías? ¿Quién era este Nehemías? Muchos yo sé que conocen la historia. Nehemías es uno de los personajes más increíbles de la Biblia. Nehemías es uno de los personajes más curiosos de la palabra de Dios. Era un personaje muy especial. Yo no sé si se dieron cuenta, ¿cuántos conocen la historia de Nehemías? A ver. Vale, un grupito bastante representativo. Miren, Nehemías vivía en el palacio del rey Artajerjes. Vivía en el palacio en ese momento, el rey más poderoso de la tierra. Los palacios
eran algo así como una fortaleza, eran como una ciudadela. Allí vivía, evidentemente, el rey, allí vivían todas sus mujeres, todas sus concubinas. Ustedes ya conocen cómo era digamos así, la sociedad en aquel momento. Y la pregunta, ¿cuántos hombres, cuántos varones vivían, aparte del rey, allí en el palacio? Pues evidentemente vivirían sus hijos, vivirían soldados, vivirían sirvientes, vivirían seguramente personas que de alguna manera tenían alguna profesión que fuera útil para que estuvieran allí en palacio, ¿verdad? Eh, la pregunta es, ¿cómo controlaba el rey el hecho de que una persona, un varón, que no fuera él o no fuera de su familia, no tuviera relaciones con alguna de las tantísimas mujeres que paseaban por allí, por el palacio, que seguramente serían muy bellas, porque serían las mujeres que el rey había fijado sus ojos allí para que fueran sus compañeras? ¿Cómo hace el rey para asegurarse de que la descendencia real sea real y no haya por ahí algún infiltrado? Pues había una norma. Los soldados eran aparte porque ellos estaban en una parte especial y luego se iban a sus casas. Pero el resto de los varones tenían que pasar por el cuchillo. El resto de los varones que vivían en palacio eran castrados para evitar que alguno de ellos pudiera dejar embarazada a alguna de las princesas, alguna de las concubinas, alguna de las esposas del rey. ¿Sabían eso? ¿Cuál sería la condición de Nehemías? Sería un eunuco. Seguramente estamos hablando de un hombre que tenía este problema. Miren, eso digo problema porque era un verdadero problema en la sociedad hebrea. En la sociedad judía, el hombre tenía que ser entero. El hombre se suponía que tenía que tener todos sus atributos. Si no los tenía, era un medio hombre. Era una persona que no tenía ni representatividad, ni ningún tipo de autoridad para ni hablar, ni liderar absolutamente nada. Sin embargo, Dios se fija en este hombre, en Nehemías. Un hombre que a los ojos del resto de los judíos no tenía toda la autoridad que debería de tener. Todo el mundo sabía que hombre que vivía en palacio tenía esta condición de eunuco. Por lo tanto, cuando hablamos de Nehemías, estamos hablando de un hombre que tuvo que traspasar muchas barreras para llegar a lo que llegó. Él se convirtió verdaderamente en el líder del pueblo de Israel. Vamos a llamarle ya judíos, porque ya eran los judíos tal y como hoy los conocemos en aquella época. Y te digo esto porque esto marca una tendencia. Esto marca un principio. El principio del que estamos hablando es que la condición externa no es importante. Hay veces que la apatía viene porque nosotros mismos nos descartamos delante de Dios. Mira, la Biblia dice que tenemos una misión como iglesia, predicar el Evangelio. ¿Cuántos predican el Evangelio? Sé que muchos predicamos el Evangelio. Sé que muchos, cuando tenemos la oportunidad, le hablamos a nuestros amigos, a nuestros conocidos del Señor. Pero les cuento algo. La otra vez, estamos hablando de unos 5 o 6 meses atrás, viene un hermano y me dice, ¿sabe, pastor? Me encontré con un paisano en un negocio. Y cuando detecté que era paisano, lo invité a la iglesia. Le dije que viniera a la iglesia. Estaba contento porque había invitado a una persona. Y hablando yo le hice el comentario. Le digo, vale, buenísimo, muy bueno. La pregunta, ¿y al español que estaba al lado, no lo invitaste nunca a la iglesia? Al latino sí y al español no.
¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros mismos nos limitamos. La gente nos escucha más de lo que nos imaginamos. A la gente le encanta nuestro acento latino. Y la gente puede escuchar y tú tienes autoridad para decirle a la gente, ven a la iglesia, ven a conocer al Señor. ¿Por qué al latino sí y al otro no? No es por nada en particular, simplemente porque nosotros muchas veces nos limitamos. Esas limitaciones las podía tener perfectamente Nehemías. Pero, ¿sabes? Le llegó una noticia. La noticia era que en su tierra, en Jerusalén, todo estaba devastado. Fue tal la tristeza, fue tal la angustia que llegó al corazón de Nehemías, que Nehemías entró en un tiempo de ayuno y oración. Y en esa amargura, él tenía que seguir trabajando. Y sé que lo que te voy a decir te va a resultar familiar. Tienes que ir al trabajo con una sonrisa de oreja a oreja, cuando muchas veces lo último que quieres hacer es sonreír. Tienes que ir al trabajo mostrando tu mejor cara cuando te encuentras mal, cuando lo que necesitas es que alguien te dé un abrazo. Necesitas un hombro sobre el cual llorar, pero necesitas poner tu mejor cara porque estás en tu trabajo. El pobre Nehemías estaba tan triste y él tenía que cumplir su trabajo, tenía que cumplir su obligación. Pero no sé si le estaba saliendo muy bien, porque el rey se dio cuenta. El rey vio que Nehemías no estaba con el semblante como él normalmente estaba. Y eso es un problema serio, porque si el rey está ese día de mal humor, el rey puede decir, yo no quiero a nadie, ya tengo bastantes problemas como para que venga alguien con la cara larga a amargarme más el día, que le corten la cabeza. Pero ahí tenemos el primer principio. Anótatelo porque este no tiene desperdicio. La pasión, estamos hablando de pasión, ¿verdad? Nehemías estaba apasionado por lo que pasaba allí en Jerusalén. La pasión forja valientes. ¿Sabes? No existen valientes si no hay pasión detrás. Y en medio de ese momento difícil en el cual Nehemías fue descubierto por el rey, Nehemías toma valor. Y el rey le pregunta, a ver, Nehemías, ¿qué te pasa? Porque tu cara me demuestra que estás pasando por un momento difícil. ¿Qué te está pasando? Tú no eres así. Y depende de lo que Nehemías dijera, pues dependía su trabajo, su vida, y de ahí pues todas las características y todo el abanico de posibilidades que esto puede llegar a generar. Y es ahí cuando Nehemías decide ser valiente. Es que me he enterado, su majestad, que mi tierra está devastada. Me imagino que ahí Nehemías pudo volcar todos sus sentimientos, pudo volcar toda su ansiedad, quizás toda su frustración delante del rey, pero lo estaba haciendo desde la valentía. Mira, muchas veces, y sé que lo que te voy a decir lo sabes de sobra, no tenemos ganas ni de levantarnos de la cama. Muchas veces no tenemos ganas ni de enfrentar lo que el día nos propone. Y siempre está la apatía, es decir, esa tentación de bajar los brazos. Vamos a un ejemplo claro. ¿Por qué esforzarnos tanto por venir a este lugar? Si aquel templo estaba bastante bien, estaba relativamente cerquita, ya lo teníamos todo hecho, teníamos las oficinas, estaba la parte de los niños, habíamos pintado, teníamos la plataforma bastante nueva. ¿Por qué movilizarnos otra vez?
Si el Señor te desafía, hay que poner pasión y hay que poner valentía. ¿Sabes lo que es la valentía? No quiero pisarme otro de los puntos que vamos a hablar allá, pero la valentía es creerle a Dios. Yo no sé ustedes, pero yo no soy una persona excesivamente valiente, no me considero, no creo que sea una de mis características. Pero sabiendo que tengo a Dios detrás mío, he hecho cosas y hago cosas que ni yo mismo me creo. Cuando tienes a Dios de tu lado, es mejor que tener al primo de su mozol. Porque realmente Dios respalda a los valientes, no a los que hacen cosas locas, ¿eh? Es decir, mira, hay un precipicio, me voy a tirar y Dios me va a recoger en sus alas. Sí, pero ya en el cielo te va a recoger en sus alas. Te va a recoger ya con una pala, ¿eh? Conforme caigas y conforme te desparrames en el... Porque no es lógico que te quieras tirar por un precipicio. Ahora, si el precipicio es una acción arriesgada que Dios te está pidiendo que des, ese paso, antes de que ya no hay nada más, y justo cuando vas a poner el pie, el Señor pone la baldosa, has hecho un acto de valentía, has hecho un acto en el cual estás demostrando pasión. Pero te digo una cosa, sin pasión no vamos a llegar a ningún lado. Sin pasión siempre nos vamos a quedar en el otro templo. Sin pasión siempre nos vamos a quedar en el estado anterior. Hay una palabra, o mejor dicho, un concepto, que me ronda mucho, mucho la cabeza. Y le pido al Señor que me ayude a quitarla de mi vida y ayudarle a la iglesia a quitarla de la atmósfera espiritual. Y es la mentalidad de pobreza. Tenemos mentalidad de pobreza. ¿Sabes lo que es mentalidad de pobreza? Que me quede como estoy. A ver qué me van a dar. ¿Dónde está la oferta? Luego la palabra mágica del que tiene mentalidad de pobreza, gratis. ¿Realmente estamos llamados a eso? ¿Realmente estamos llamados a que todo sea mínimo para nosotros? ¿Y sabes qué? El que tiene mentalidad de pobreza encoge los hombros así, ¿vale? Agacha la cabeza como la tortuga para parecer incluso un poquito más miserable. A ver si alguien te da un poquito más. Dios dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Yo te digo una cosa, mira, y esto con toda la libertad del mundo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo en que vamos a tener que ser tan humildes que vamos a tener que recibir ayuda. No pasa nada. Tranquilos, es normal. Todos en algún momento hemos recibido ayuda porque hemos necesitado que alguien nos tienda una mano. Pero no es nuestro estado natural. Eso es la bendición de Dios de que alguien te puede estar ayudando. Porque esa persona está experimentando que es más bienaventurada cosa dar que recibir, pero en el momento en que yo pueda, en el momento en que yo levanto la cabeza, me convierto en dador, no en receptor. Por lo tanto, esta mentalidad de pobre de la que estamos hablando es el caldo de cultivo más importante para este virus llamado apatía. Bueno, este es mi pequeño mundo, aquí me quedo. ¿Para qué esforzarme más? Si mientras no vaya la cosa a peor, puedo salir adelante. No estamos llamados a eso. Israel, el pueblo de Dios, no estaba llamado para vivir en Babilonia, aunque ahí vivían bien. No eran esclavos, vivían bastante bien. Pero Dios no diseñó al pueblo suyo para vivir metido entre la prosperidad de otro pueblo. El pueblo de Dios genera su propia prosperidad. El pueblo de Dios tiene sus propios recursos y genera riqueza, pero siempre desde la pasión, siempre desde este estado de valentía. Te comento la segunda cosa, la visión. La visión es lo que va a marcar el ritmo de la pasión. ¿Sabes lo que es la pasión desenfrenada? Pegar, es como si tuvieras un trabuco, ¿vale? Y empiezas a pegar
tiros al aire. ¿Has escuchado en moros y cristianos cuando están pegando los trabucazos esos que pegan? Se escucha de todo el pueblo. No sirven para nada, para hacer ruido. Lo único que hacen es tirar tiros al aire. Las fallas, pasa exactamente lo mismo, las mascletás y todos los fuegos artificiales son eso, tiros al aire que hacen luces muy bonitas. ¿Para qué? Si eso conforme se va cayendo, ya no queda nada. El olor a pólvora durante 5 minutos. La visión es la que encausa la pasión. La pasión está siempre guiada por una visión. Por eso es importante que la iglesia te muestre visión. Por eso es importante que la iglesia esté atenta a lo que Dios le dice que tiene que hacer. Mira, en este caso Nehemías tenía una misión bastante clara. Él estaba muy bien allí en su trabajo. Él era funcionario del rey. Tenía un trabajo muy bueno. Vivía a cuerpo de rey, nunca mejor dicho. Comía la comida del rey. Vestía de la mejor manera posible. Pero Dios le dio un propósito y le dijo: Nehemías, tú no fuiste diseñado para esto. Fuiste diseñado para algo más. Iglesia, Dios nos llama a cosas mayores. Dios nos llama a pasar a un nuevo nivel. Estamos entendiendo que nuevo templo para nuevo tiempo. Porque estamos ante un nuevo nivel, estamos ante un nuevo desafío de parte de Dios. La pregunta es, ¿sabes hacia dónde vamos? Mira, la gente que se queja, no estoy pensando en nadie en particular, ¿ok? Pero la gente que se queja cuando en la iglesia digamos así, se toma un rumbo en particular, es gente que a lo mejor le está costando entender la visión. El problema gordo sería si la iglesia dijera: bueno, hermanos, nos vamos a cambiar a un local de 5.000 metros cuadrados que cuesta 8.000 euros todos los meses. Hay que orar. A ver, pastor, baje un poquito de las nubes, porque ¿para qué queremos 5.000 metros cuadrados? ¿Para qué queremos medio teniente para reunirnos por ahora 100 personas? Y 8.000 euros, a ver, yo no los he visto creo que en todo el año. Me parece que sería algo que no tiene despropósito, trabucazos al aire. ¿Sí? Pero si hay una visión de Dios, la visión encausa la pasión. Y la tercera cosa, con esto terminamos. Hay un pasaje, ese está en Hebreos. No se los di a producción porque es un pasaje conocido, todos lo conocemos. Está ahí al final de Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A que lo conocían al pasaje? Ese es el tercer elemento. Pasión, visión y fe. ¿Para qué me sirve la fe? Las ideas de Dios son locas. Las ideas de Dios son ideas difíciles de digerir. ¿Qué harías? Te hago una pregunta, quiero que te pongas en el lugar. Imagínate que estás por el desierto y de repente ves una zarza ardiendo. Y tú no entiendes por qué esa zarza está ardiendo. Te acercas y de repente una voz del cielo te dice: Daniel, ahí pon tu nombre, ¿ok? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. ¿Qué harías? Dices: uy, esto lo he leído yo en algún lugar. Esto le ha pasado a alguien. Y de repente Dios te dice: tienes que ir a Faraón y decirle que deje ir a mi pueblo. Yo en ese momento tengo dos opciones. O me levanto, me restriego los ojos y digo: menuda pesadilla que acabo de tener. ¿A quién se le ocurre mandarme a mí al Faraón? ¿A quién se le ocurre a mí mandarme? Eso no puede venir sino que del diablo o de una imaginación loca. Saber lo que comí anoche,
a saber qué me sentó mal. Pero la otra opción es detectar si eso que estoy escuchando no es palabra de Dios. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. La Biblia dice que mis pensamientos tienen un techo, tienen un límite. ¿Y sabes lo que entiendo de parte de Dios? Es que el que no tiene fe para traspasar esos límites, como dice la Biblia, no puede agradar a Dios. Decíamos que con eso terminamos y quiero terminar con esta ilustración. A mí siempre me bendice. Mira, un hermano que ya está en la presencia del Señor hace unos cuantos años, un hombre mayor, en la iglesia de toda la vida, una persona que siempre había estado en los caminos del Señor, fiel al Señor, siempre, culto que había, él estaba. La iglesia era pequeña, él allí presente. De repente la iglesia empezó a crecer y empezaron a venir jóvenes. Y la iglesia tenía un armonio. ¿Alguien sabe lo que es un armonio? ¿Ninguno? Madre mía, qué jovencitos que son en el Señor. El armonio era el abuelo o el bisabuelo, no sé, de los teclados, ¿ok? Era un tecladito que iba a pedal de viento. Tú tenías unos pedales y tenías que pedalear así. Y el viento, había un fuelle y hacía sonar el armonio, ¿vale? Y entonces la persona que tocaba el piano en la iglesia tocaba el armonio. Eso era el santo instrumento que se tocaba en las iglesias, ¿sí? Así que ni les cuento cuando alguien quiso introducir una guitarra. Eso es del diablo. Bueno, ya ni hablar de cuando vino la batería o el bajo, ¿ok? Esas cosas se fueron introduciendo de a pocos y no con pocos problemas. Bueno, el tema es que cuando empezaron a llegar los jóvenes, el pastor le propuso a la iglesia: hermanos, ¿qué tal si compramos una guitarra y compramos una batería pequeñita para dar un poquito más de ritmo y para poder acompañar las canciones un poquito más modernas? Y los hermanos de la iglesia, algunos empezaron a manifestar así, ¿no? Empezaron a ponerse complicados. Y este hermano, que era uno de los más tradicionales de la iglesia, dijo: pastor, a mí no me gusta la batería, a mí no me gusta la guitarra, pero le voy a decir una cosa: si eso va a traer gente a la casa de Dios, yo le hago un cheque ahora mismo para que usted la compre. Dios bendice eso. Porque, ¿sabes? Esa persona tiene una pasión. Esa persona ama a Dios. Es probable que no entienda los métodos, es probable que no sepa lo que está pasando. Pero si tú tienes la suficiente sensibilidad para decir: mira, no entiendo, pero voy a seguir adelante porque entiendo que esto es visión de Dios, quiero que sepas que estás alejando la apatía de tu vida. Que la apatía no se va a instalar en tu corazón. Cuando nosotros como hijos de Dios aprendemos a alinear estas tres cosas: mi pasión por Dios, en la visión que Dios le da a la iglesia, y la obedezco por fe, no hay lugar para la apatía. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos. Yo espero que esta serie te pueda ayudar a comprender, me pueda ayudar a comprender los planes de Dios. Pero no solamente comprender los planes de Dios, sino involucrarme en ellos con pasión, ejercitando mi fe. Te voy a dar una noticia. Tu vida puede cambiar. Tu familia puede cambiar. Tu salud puede cambiar.
tu trabajo puede mejorar, tu economía puede crecer, tu grupo de crecimiento se puede convertir en un lugar glorioso, tu barrio y tu ciudad pueden ser restaurados. Solo tienes que tener fe en lo que Dios dice y esforzarte y ser valientes. Es ahí cuando se ve el milagro. Ese milagro es el premio de Dios a tu fe y a tu valentía. Necesitamos abandonar toda actitud de apatía. Yo te invito a que durante esta semana puedas analizar en tu corazón. ¿Hay algún rastro de apatía? Motivos hay muchos. ¿Pero hay algún rastro? ¿Hay algún indicio de que te estás dejando arrastrar por ella? Necesitamos ser apasionados por Dios y por su plan. Necesitamos ser valientes para enfrentar la necesidad de la restauración. Es lo que estaba viviendo Nehemías. Había que restaurar una ciudad y él tuvo que ser valiente. Necesitamos tener una clara visión de aquello que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Necesitamos ejercer la fe, esa fe que le agrada a Dios. Es una fe apasionada, es una fe valiente, es una fe dispuesta a la entrega. La fe real, la que mueve y la que puede mover montañas. ¿Tienes clara la visión? ¿Puedes ver lo que Dios quiere? ¿Cómo vas a ser valiente esta semana? Son preguntas que te dejo, son preguntas que te lanzo como desafío. El Espíritu Santo te está mostrando en qué tienes que ajustar, cómo vas a demostrar tu pasión. ¿Qué sacrificio audaz demostraría hoy tu fe en una promesa de Dios? ¿Cuál fue tu acto de fe más audaz últimamente? Quizás eso te pueda dar un indicio de si hay apatía o no. ¿Y qué resultados has visto? Mira, vienen tiempos que no son aptos para los apáticos. En los que no tienen una visión, se pierden en la insignificancia. Hacer cosas por hacer no sirve de nada. Necesitamos ser gente apasionada, necesitamos ser gente que se apasione por la visión de Dios. Necesitamos ser gente de una fe valiente que se entrega. Hay una palabra profética para aquel que vive apasionado. Hay una palabra profética para una iglesia que obedece desde la valentía la visión de Dios. Y quiero que la escuches. Gobernarás sobre este tiempo y el tiempo no te llevará a ti a su ruina programada. Tu vida será relevante para muchos. Verás la mano de Dios moverse a tu favor. ¿Lo crees? Señor, queremos darte gracias porque nos estás desafiando a levantarnos y a edificar. Señor, queremos darte gracias porque nos estás mostrando estos 3 ingredientes básicos: la pasión, la visión y la fe. Señor, queremos estar apasionados por ti.
Señor, la pasión se trabaja. La pasión tiene que ver con el amor. Pero, Señor, también entendemos que la pasión responde y se canaliza en una visión. Señor, ayúdanos a tener clara la visión que tú le estás dando a tu iglesia en este tiempo. Señor, ayúdanos a tener claro cuál es el rumbo, hacia dónde tenemos que ir. Señor, aunque no entendamos, aunque no podamos ver el final del camino, ayúdanos a tener fe para que en todo momento podamos seguir tus pasos, así como Abraham te obedeció cuando le dijiste: deja tu tierra, deja tu parentela y sigue el camino a la tierra que yo te mostraré. Señor, queremos estar suficientemente apasionados para acompañarte al desierto, para acompañarte al monte, para acompañarte al valle, para cruzar ríos, para estar al lado de precipicios. Queremos estar suficientemente apasionados para que la apatía no tenga ningún tipo de lugar ni en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.